Consejo de la palabra en esta hermosa noche. Amén. Bueno, vamos a preparar nuestros corazones y vamos a abrir la Biblia en el Salmo 101, versículo 2. Dice así la palabra del Señor: prestaré atención al camino de integridad. Vamos a repetir 3 veces esa declaración con toda su fuerza. Prestaré atención al camino de integridad. Prestaré atención al camino de integridad. Prestaré atención al camino de integridad. Amén. Y luego viene una interrogación, un deseo que manifiesta el rey David, y dice: ¿cuándo vendrás, Señor, a mí? En la integridad de mi corazón andaré dentro de mi casa. Hagamos una palabra de oración y sea el Espíritu de Dios ministrando nuestros corazones. Levante su mano derecha y dígale al Señor: habla mi vida en esta hermosa noche. Sí, Señor, necesitamos de ti. Que tu palabra sea sembrada en nuestros corazones, que tu palabra sea ministrada en nuestra vida y que podamos ver el fruto, podamos ver los resultados favorables de poner en práctica tu palabra. Todo te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos amén. Pidámosle al Señor las virtudes que necesita nuestra alma con toda su fuerza. Padre del cielo, dame sabiduría, inteligencia y conocimiento. Quiero poner por obra tu palabra, Señor. Amén. Celébrelo. Tome su asiento. Este capítulo 101 del libro de los Salmos manifiesta una de las columnas importantes que requiere el creyente, requiere el hombre poner atención. En este Salmo 101 vemos una instrucción, vemos un consejo que nos otorga este hombre de Dios, considerado un hombre conforme al corazón de Dios. Y menciona en este versículo 2 esa palabra tamín, esa palabra integridad. Menciona la importancia de prestar atención, de enfocar, de observar con detención que la vida del hombre, la vida de la mujer, desarrollen esa virtud. Es bien sabido que el ser humano es muy dado a perder el punto de vista de lo que es la integridad. El ser humano se distrae demasiado e incurre el error de sucumbir ante las tentaciones, de sucumbir ante las propuestas indecorosas. Vemos en este salmo cómo hay una estructura llamada Belial que de alguna manera trabaja, de alguna manera opera queriendo afectar, queriendo dañar el corazón, la mente y las acciones del ser humano. Este Salmo 101 vemos cómo el rey David hace mención
de prestar atención a la integridad y de cuidar que en su casa se desarrolle la integridad. Y vemos cómo él tuvo referentes, tuvo ejemplos de personas que practicaron la integridad y que le enseñaron a él este gran consejo. Esa palabra tamín en el hebreo nos habla de estar enteros, de no estar divididos. Nos habla de que no haga falta algo en nosotros o que no vivamos una vida de remiendos o ensambles. Nos habla de ser una sola pieza. La integridad nos enseña a ser coherentes en lo que pensamos, en lo que hablamos y en lo que desarrollamos o accionamos. El rey David tuvo, lo hemos visto a través de las enseñanzas, tuvo 3 maestros muy cercanos a él que ayudaron a convertirse, fueron un ejemplo para que David caminara en ese sendero. Uno de ellos fue el profeta Samuel, el otro fue el profeta Natán y el otro ejemplo fue el profeta Gad. 3 hombres que estuvieron cerca de este siervo de Dios y él aprendió de ellos. Él abrió su oído al consejo de estos siervos de Dios, ya que si usted se da cuenta, la referencia, el ejemplo de Samuel, de Natán y de Gad fueron personas intachables. Y se cumple lo que dice el proverbio, que el que con sabios camina adquirirá sabiduría, adquirirá conocimiento. Y vemos cómo en una ocasión quisieron menospreciar al profeta Samuel. Y el profeta Samuel fue ante Dios y le dijo: Señor, ya me han menospreciado, me han rechazado, ya me ven muy anciano y ellos están pidiendo un rey. Y vemos cómo Dios le responde a Samuel y le dice: no te han rechazado a ti, a quien han rechazado es a mí. ¿Qué nos habla esto? De que Dios operaba en Samuel. Y se cumple lo que dice la palabra: el Padre y yo somos uno. El que se une al Señor, un espíritu es con él. Y una ocasión él tuvo la solvencia de decirle a los principales hombres del pueblo: díganme ustedes cuándo he codiciado su oro, cuándo he codiciado sus bienes, cuándo he querido abusar, cuándo he querido dañarles tomando lo que no es mío. Díganme. Y ninguno de ellos se atrevió a decir o a levantar una queja o a levantar una difamación en contra de Samuel, porque tenía muy claro la importancia de vivir en la integridad. La integridad se convierte en una columna, se convierte en un pilar muy importante en la vida de la persona. Dice el Salmo 84:11: porque sol y escudo es el Señor Dios. Y miren lo que dice: gracia y gloria da el Señor. Vamos con toda su fuerza
Levante su mano y diga conmigo: gracia y gloria recibo de mi Dios. Y lea con toda su fuerza lo que está subrayado. ¿Qué dice? Ahora yo les pregunto, ¿no es interesante? ¿No es de gran bendición esta gran promesa? Que nada bueno niegue Dios a los que andan en integridad. Nos habla de una gran bendición que tiene el hombre, que tiene la mujer, que caminan en integridad, que están completos, que no falsean, que no viven una vida de remiendos, sino son enteros, son completos. Y también dice Proverbios 10:9 que el que anda en integridad anda seguro. O sea, no lo invade el miedo, no lo invade las amenazas, porque como es completo, no falsea, no engaña, no abusa, no tiene por qué venirle algo malo a ese hombre. Dice: mas el que pervierte sus caminos sufrirá quebrantos. Y entonces dice: alegraos justos en el Señor, en los íntegros es hermosa la alabanza. Hasta en eso tenemos que prestar mucha atención. En los íntegros es hermosa la alabanza, porque a veces el pueblo de Dios entona cánticos que testifican la grandeza de Dios, pero la persona lo entona sin la conciencia clara de lo que está diciendo, y entonces está mintiendo, porque no hay coherencia entre lo que dice, entre lo que declara y en lo que piensa o en lo que hace. Cuando decimos: me gozaré en tu presencia, oh Señor, con todas mis fuerzas gritaré. Dice: con todas mis fuerzas. ¿O no dice así? ¿Y cuál es el grito que hiciste? A ver, vamos a hacerlo una vez más. Me gozaré en tu presencia, oh Señor. ¿Verdad que debe de haber una relación? Debe de haber una conexión en lo que decimos y hacemos. Y muchas veces cantamos alabanzas al Señor, pero nuestro cuerpo, nuestra mente no está en sí. Entonces, veamos cómo el Salmo 101 revela cómo esta estructura velial afecta la mente, el corazón de la persona, y hace que la persona esté desconectada, esté distraída, e infectando su vida e infectando sus pensamientos con cosas indebidas, para que en vez de caminar en el sendero de la integridad, en el sendero de la prosperidad, se conduce en el sendero de la ruina. Porque ese Salmo 84 que leímos, en donde vemos cómo el Señor le da gracia y gloria, cómo el Señor es sol y escudo, cómo el Señor dice que no niega nada bueno a los que andan en integridad. Pues este Salmo 101 revela cómo esta estructura velial afecta a los ojos, afecta la visión del hombre, afecta la manera de ver. Y el rey David pudo observar, pudo contemplar en su vida cómo personas que estuvieron a su lado
habiendo tenido una elección, habiendo tenido un escogimiento, se dejaron envolver por esta estructura belial. El propio profeta Samuel se convirtió en el maestro, en el ministro que le enseñó a David cómo conducirse, porque el antiguo pastor de Samuel incurrió en ese grave error de ser dañado por esta estructura belial. Esta estructura conduce a la ruina al hombre. La estructura belial enferma la mente y enferma el corazón de las personas. Quiere afectar su estado de ánimo, alterando lo que ven sus ojos, alterando los pensamientos y alterando sus acciones. Levante su mano derecha y dígale al Señor: Padre del cielo, guarda mi mente, guarda mi corazón y guarda las obras de mis manos. Porque si el Señor dice que da gracia y gloria, es una realidad, y que nada niega a los que caminan en integridad. Entonces, prepárese a vivir una vida de milagros. Prepárese a vivir una vida admirable, una vida próspera, una vida exitosa, porque usted está en el sendero de la integridad. Ahora vamos a ver qué es lo que nos dice el Salmo 101. Dice el rey David: no pondré cosa de Belial, porque indigna esa palabra, es en hebreo Belial. No pondré a Belial delante de mis ojos. No pondré a esa estructura frente a mí. No pondré a esa estructura belial que hace que uno cometa tonterías, que hace que uno abuse, porque es lo que provoca Belial: abusos, necedades, violenta linderos. Belial hace que tomes lo que no es tuyo, o sea, hace y motiva que robes. Belial también hace que seas mal agradecido, hace que violentes a las otras personas, o sea, seas una persona irascible y violenta. Es terrible esta estructura, el Señor la reprenda. Por eso David dice: yo no quiero poner a esta estructura delante de mí, porque esta estructura promueve logros a corto plazo. Esta estructura promueve que tú busques atajos para llegar a un objetivo, pero violentando linderos, violentando principios bíblicos. Biblia para comprobar, vemos cómo Satanás, Dios lo reprenda, le oferta al Señor los reinos de este mundo a nuestro Señor Jesús. Le oferta poder y hasta hace que nuestro Señor repitiese o que hiciera que le dijera a las piedras que se convirtieran en pan. Siempre se atravesará, siempre te saldrá al encuentro en tu caminar esta estructura para desviarte del propósito divino. Por eso rogamos a Dios que nos guarde de ser íntegros, completos, y no falseemos. No entremos en ese camino en donde das una apariencia en un lado y estás en la calle, das otra apariencia, estás en el trabajo y das otra apariencia. Eso lleva al ser humano a la ruina y propone
y oferta cosas, ofertas así entre comillas, muy fantasiosas, y comienza a afectar tus ojos para que codicies, para que tomes lo que no es tuyo, y empieza a afectar el corazón, empieza a pervertir el corazón de tal manera que en ese corazón comience a manifestarse acciones totalmente negativas. De la abundancia del corazón habla la boca. Dice el versículo 5 que comienza a aparecer las calumnias, comienza a aparecer la altanería, comienza a aparecer la arrogancia, se hace presente el engaño, se hace presente las mentiras. Todo ello hace que la persona sea deshonesta, hace que la persona no logre avanzar adecuadamente porque está falseando, porque está en el camino de la deshonestidad. Las personas no confían en una persona deshonesta. Cuando sale el supervisor o el gerente y deja solo al trabajador, y el trabajador, en vez de mantenerse fiel, íntegro a su trabajo, dice: no está el patrón, pues entonces sentémonos a descansar. Desde ahí la persona ya no está en el camino de la integridad. O cuando le dice al compañero: fíjate que voy a llegar media hora tarde, ahí me checas mi tarjeta. Eso no es íntegro. Desde ahí se le está abriendo la puerta a la deshonestidad. Cuando se te confía un dinero para que lo administres y alteras el costo de un producto, dices costó 10 cuando te costó 7, y dices: es que yo soy muy vivo, soy muy pilas y ya me gané 3 pesos. Eso es deshonesto, eso no es integridad. Y entonces la persona se dirige hacia la ruina, la persona se dirige al quebranto, la persona se dirige al caos. Y el Señor lo que quiere es que su pueblo, que sus hijos practiquen la integridad. Una ocasión Dios le habló a Salomón y le dijo: quiero que así como tu papá, estoy parafraseando esto, lo puede ver en Primera de Reyes 4, dice: quiero que así como tu papá se condujo por el sendero de la integridad y yo lo guardé y yo lo protegí, así también quiero, Salomón, que tú te conduzcas por el sendero de la integridad. No quiero que vayas a estar viviendo de apariencias, o viviendo de remiendos, o viviendo de una manera deshonesta, porque eso garantizará a que tu reino sea permanente. ¿Y sabe qué le pasó a Salomón? ¿Sabe qué le pasó? Falló en la integridad. Tan claro está el Señor, tan clara es la instrucción que nos da el Señor, y nos dice: no se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardas y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino, todo te saldrá bien. Esto, amados hermanos, necesitamos impregnarlo en nuestra vida, porque muchas veces se nos hace fácil titubear,
Muchas veces el creyente titubea ante una propuesta indecorosa. Muchas veces el creyente titubea ante la tentación. Y por eso necesitamos al Espíritu Sagrado, al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, para que no caigamos o sucumbemos ante la tentación. Cuando el Espíritu de Dios viene sobre una persona, dice que es cambiado en otro hombre. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios nos otorga amor, poder y dominio propio. Vamos, diga: yo recibo amor, poder y dominio propio. Como el Espíritu de Dios opera en ti, por amor no expondrás, no pondrás en peligro ni tu vida ni la vida de tu familia, porque no vas a tomar lo que no es tuyo, no vas a abusar de aquello que está mal puesto, no vas a engañar, porque todas esas áreas negativas que vemos aquí en el Salmo 101 se convierten en puertas que se abren para que tu vida entre en un estado de ruina, de miedo, de temor, de caos. Pero cuando tú cuidas tu vida en ese estado de integridad, nada tiene por qué venir a acosarte o acusarte, ni tienen por qué amenazarte, porque no le estás haciendo daño a nadie. Porque en tu vida hay amor, hay poder y dominio propio. Ese amor es para beneficiar a los que están a tu lado. Ese poder es para ayudarlos a salir del bache, ayudarlos a salir del caos. Ese poder que Dios te da es para bendecir, para levantar, para fortalecer, para abrazar, para consolar. Y el dominio propio para decir no cuando es una propuesta pecaminosa. ¿Estamos aquí? Entonces, como pueblo de Dios, como iglesia de Cristo, como colaborador en el reino de Dios, siempre las personas miran a un creyente, y más si dices que eres cristiano, lo miran como un referente de integridad. Miran al hombre, miran a la mujer. Cuando tú dices que yo soy cristiano, eso te da a ti un respaldo maravilloso. Eso hace que sea como una identificación o una carta de presentación para que la gente diga: ah, él es cristiano. ¿Y qué esperan de uno? Que nos manifestemos como personas íntegras, en donde la persona que te conoce y dice: usted es cristiano, desde ese momento esperan ver en ti un referente de integridad. Te quieren ver completo, te quieren ver honesto, te quieren ver diligente, trabajador, cumplidor, y hasta te dejan las llaves de la casa porque dicen: tenemos plena seguridad que este hombre o esta mujer no abusará. Te confían a sus niños para que los cuides, porque el creyente tiene al Espíritu de Dios y se convierte en un referente de integridad. Levante su mano y diga: quiero caminar en el sendero de la integridad. Porque eso hará que nada bueno niegue Dios a los que caminan en la integridad. Por eso esta palabra que Dios envía para vosotros es una palabra que te promete darte lo mejor, darte gloria, ser un escudo alrededor de tu vida, protegerte, levantarte y que seas una persona extraordinaria. Levanta tu voz y di: gracias, Señor, porque soy
extraordinario. Vivo una vida de maravillas. Pero hágalo con convicción. Mi vida es maravillosa. Mi familia es maravillosa. Tengo un negocio maravilloso. Y confiéselo, diga, yo soy íntegro. Pero entonces nos damos cuenta que en el caminar del Señor, si uno descuida, número uno, la palabra de Dios, y número dos, al Espíritu Santo, la persona puede entrar en un sendero de ruina, puede entrar en un sendero de deshonestidad, puede entrar en un sendero de engaño. Y lo más tremendo es que los que están a tu lado se dan cuenta y tú no te das cuenta. Eso es terrible, porque llegas a tener un concepto de tu propia persona creyendo que estás bien, creyendo que no le haces daño a nadie. Pero ese es el concepto tuyo. Por eso el rey David oraba al Señor y le decía: escudriña mis entrañas, escudriña mi mente, escudriña mi corazón, y mira si en él hay camino de maldad. Mira si en él han colocado el veneno de la maldad. Amados hijos de Dios, es triste cuando se le abre la puerta a esa estructura belial. Te seduce con ofertas, con tentaciones, entre comillas, maravillosas. Pero al fin, eso te produce un daño terrible. Una de las iglesias del Apocalipsis, llamada Laodicea, comenzó a desarrollar la arrogancia en su vida, comenzó a desarrollar la vanagloria y se dejó llevar por lo externo y no puso atención en lo interno. Ella decía: yo no tengo necesidad de nada, somos ricos, nos hemos enriquecido. Y cuando pasaron el ente de la supervisión, le dijo el Señor: ¿no te has dado cuenta que eres pobre, desnuda, digna de lástima, miserable? Qué terrible vivir engañados. Qué terrible caminar en la tierra teniendo un concepto falso, teniendo un concepto equívoco. Qué terrible es eso, hijos. Y si entendemos cómo el vivir, el caminar en integridad hace que el cielo esté abierto a tu favor, hace que la oración del hombre llegue sin interrupción al trono de la gracia, eso nos beneficia a todos. ¿No quiere tener usted abierto el cielo? ¿No quiere usted ver milagros maravillosos? ¿No quiere ver usted obras maravillosas a favor tuya? Creo que sí. Vemos también un matrimonio. En Hechos 5:3 vemos a un matrimonio que dejaron que Satanás llenara su corazón. Y cuando Satanás llenó su corazón, el Señor lo reprenda, se atrevieron a mentirle al Espíritu Santo. Le mintieron al Señor. Y eso es deshonestidad, eso es faltarle al respeto al dador de la vida.
Porque ¿quién es el que da los recursos? ¿Quién es el que da el poder para hacer las riquezas? ¿Quién es el que provee y sustenta? ¿Quién es el que te da la vida? Dios. Y se atrevieron a mentirle. Sustrajeron, ustedes ya han leído este relato, en donde ellos vendieron un terreno y habían prometido darle ese recurso para la obra de Dios. Cuando les dieron el dinero y lo tenían en la mano, dice que se pusieron de acuerdo para sustraer parte de ese porcentaje. Dijeron, ¿cómo le vamos a dar todo esto? Tomemos una parte y digámosle a los siervos de Dios que lo vendimos en tal precio. Y veamos cómo quisieron engañar. Ese proyecto, esa manifestación de amor se fracturó, se dividió. Y Dios escudriña lo más profundo de nuestro corazón. Imagínense, llegan con un corazón dividido, remendado, entregando esa ofrenda. Y el apóstol Pedro les dice, ¿por qué le han mentido al Espíritu Santo? No dijo, ¿por qué nos mintieron a nosotros? No, sino le mintieron al Espíritu Santo. Y la pregunta también, ¿por qué dejasteis que Satanás llenara vuestro corazón? Entonces, note cómo en pequeños detalles el creyente puede estar descuidando su mente y su corazón para hacer cosas indebidas. Promesas que le has hecho a Dios no las cumples, y eso es deshonestidad, eso no es integridad. Ahora sí, y hasta le dan el beso al Dios, por esta que ahora sí le voy a echar ganas. Pasan 2 cultos y ¿qué pasó? Eso es ser deshonesto, porque con quien estás tú haciendo una alianza, una declaración, es con el alto mando del cielo. ¿No es así? Pues Ananías y Zafira pensaron que podrían evadir, abusar, engañar, alterar, sin que nadie se diera cuenta. Pero Dios lo sabe todo. Vamos, diga, Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo, hijos. Él sabe lo que tú logras, lo que tú tienes y lo que tú prometes y lo que Dios demanda. Tú lo sabes y Él lo sabe. Pues también hubo otro colaborador que pensó que podía evadir la mirada del Eterno. Giezi, colaborador del profeta Eliseo. Vemos cómo codicia lo que le habían llevado al profeta Eliseo. Pero el profeta no quiso recibir nada, ni una ofrenda de ese hombre llamado Naamán. Le llevó talentos de oro, le llevó plata y le llevó vestidos. Y el profeta dijo, no quiero tocar nada de esto. Y yo me imagino que Giezi estaba mirando ahí por la ventana, dijo, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que desprecie todo esto? Entonces se salió por la puerta trasera. Cuando se va el capitán o el general se fue y lo alcanza en el camino. Dice, Señor. Y el general le pregunta, ¿está todo en orden? ¿Y qué contesta él? Todo en orden. Desde ahí comienza una mentira. Dice, todo está en orden. ¿Estaba en orden? No. ¿Qué es lo que se te ofrece? Es que
mi señor, el profeta, tuvo visitas y necesita de esos talentos para ayudar a los visitantes. ¿Cómo no, muchacho? Llévale al profeta, llévale esto. Pero él no se los llevó al profeta, él lo escondió. Y cuando el profeta lo ve, le dice: Giezi, ¿dónde andabas? En ningún lado, Señor. Aquí estoy. Dice: ¿por qué mientes? ¿No iba mi espíritu contigo cuando fuiste a encontrarte con el general y le pediste talentos de oro, plata y vestidos? ¿Es acaso el tiempo de estar pidiendo esas cosas? La lepra que tenía ese hombre es trasladada a tu persona y a tu descendencia. Amado pueblo de Dios, la deshonestidad, la mentira, el engaño, la falta de integridad conduce a la ruina. Y aquí el Señor nos trae este mensaje porque Él quiere bendecirte a manos llenas. Dios quiere abrir las ventanas y los portales de los cielos para bendecirte a manos llenas. Nada bueno niega el Señor a los que caminan en integridad. Te va a ir bien, te va bien. Tu economía es sana, tus proyectos son respaldados por Dios, tu salud la recuperas de manera sobrenatural. Se va la enfermedad, se va la maldición en el nombre de Jesús. Pero también algo que debemos de cuidar es el doble discurso. Vemos como Pedro le dijo al Señor: Señor, aunque estos te nieguen, yo no te voy a negar. Y pasaron unas horas, ¿y qué pasó con Pedro? Lo estaba negando. ¿Eso es ser íntegro? No. El doble discurso, Dios no lo aprueba. Termino con lo siguiente. Lea Salmo 37, 18 con toda su fuerza. ¿Qué dice? A ver, vamos a leerlo. En donde dice íntegros, le vas a poner tu nombre con toda tu fuerza. 1, 2, 3. No está entendiendo, porque si entendiera lo celebraría. A ver, con toda su fuerza. 1, 2, 3. Tu herencia será perpetua si eres íntegro. Termino con este relato. Fíjese que una ocasión hay una intervención en la reunión de los hijos de Dios. Llega Satanás, Dios lo reprenda, y vemos cómo el Señor le dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay ninguno como él sobre la tierra, hombre intachable y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Quién estaba testificando eso? Nuestro Padre Dios. Yo pregunto, ¿era mentira o era verdad lo que Dios estaba diciendo? ¿Era verdad? Y vemos cómo se desata una prueba. Ahora, note que en este texto no aparece la palabra íntegro, no aparece la palabra integridad, porque la integridad pareciera ser que está oculta.
pero se hace presente en el momento de la prueba. Podremos decir muchas cosas muy bonitas, pero en el momento de la prueba es donde se nota quién es íntegro. Le vino una gran prueba. Pierde a sus hijos, pierde su gran ganado. Pareciera ser como si hubiese venido un gran huracán, como si hubiese venido, ¿cómo se llaman estos vientos? Un gran tornado. Y todo lo que tenía Job lo perdió. Se quedó sin nada. Y emite una declaración y dice: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. El Señor dio y el Señor quitó. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Quién estaba viendo ese escenario? ¿Quién estaba al pendiente de las palabras que salían de la boca de Job? El alto mando del cielo. Y entonces mire lo que dice el versículo 3 del capítulo 2. Y el Señor le dice a Satanás: ¿te has fijado en mi siervo Job? Porque no hay otro como él sobre la tierra. Y mire lo que le dice: hombre intachable, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Y qué dice lo que está subrayado? Él conserva su integridad. El problema no lo dividió, el problema no lo fraccionó, el problema no lo hizo perder su confianza en Dios. El problema no hizo que él utilizara su boca para reclamarle a Dios. Y algo que debe de llamarnos la atención es el testimonio que da su esposa. Porque a la esposa no le puedes ocultar nada. ¿O no es así? A la esposa no le puedes ocultar nada. De todo se da cuenta. De todo se entera. ¿Y quién habla en este relato? Dice que la esposa de Job, y le dice: ¿aún conservas tu integridad? ¿Qué virtud estaba magnificando esta esposa? La integridad. ¿Estaba mintiendo la esposa? No. Lo vio completo. Levante su mano y diga: quiero estar completo. Quiero estar entero. No quiero estar dividido. No quiero vivir fraccionado. Nada bueno me niega Dios. Vamos, diga: a mí me va bien. Yo estoy bien. No vivo fraccionado. Le dice un consejo a esta mujer: maldice a Dios y muérete. Pero él le dice, como habla cualquier mujer necia: has hablado. ¿Aceptaremos el bien de Dios y no aceptaremos el mal? En todo esto Job no pecó con sus labios. Amado pueblo de Dios, todos estos relatos, todos estos ejemplos
que nos enseña el libro sagrado son para que adquiramos, tengamos un referente de cómo Dios recompensa y premia la integridad. El último capítulo de este libro, yo le voy a invitar que le dé lectura con toda su fuerza. ¿Cómo termina la vida de Job? ¿Acaso termina en ruina? ¿Acaso termina en un caos? No. Esta prueba vino a mostrar en la vida de los que estaban alrededor que había un hombre íntegro, pero también le mostraron a Job que hay un Dios que recompensa la integridad. ¿Estamos listos? ¿Qué dice? La palabra nos enseña a cuidar esta virtud en nuestra vida, porque esto hará que entonces tu persona, tu salud, tus pensamientos, tus acciones estén guardadas en un lindero de protección, estén blindadas. Cuando vemos el final de este hombre y comenzamos a mirar varios ejemplos en la Biblia de los hombres que atravesaron pruebas, porque nadie está exento de pasar una prueba. Nadie está exento de pasar un momento adverso. Pero ese momento puede ser un examen para ir a otro nivel, para ir a otra dimensión, como lo vemos en este ejemplo. Pero que no vaya a ser un problema en el que tú te metiste por una decisión equívoca. Que no vaya a ser porque quisiste abusar pidiendo dinero prestado, ya no pagaste y ahora te escurres y ahora te escapas y dices: es que no hay amor de Dios. Pero si no has pagado, ¿cómo quieres que, si ya te mostraron un favor, si no has cumplido? Cuando cuidamos la integridad, el Señor se convierte en nuestro sol y nuestro escudo, como lo vimos al principio en el Salmo 84:11, que me gustaría que con esto terminemos y hacerlo propio en nuestra vida. Con toda su fuerza diga: porque sol y escudo es el Señor. Gracia y gloria da el Señor. Vamos con toda su fuerza, diga: yo recibo gracia y gloria. Vamos, diga: mi familia recibe gracia y gloria. Mis proyectos tienen gracia y gloria. Mis sueños tienen gracia y gloria. Y dice: nada bueno niega a los que andan en integridad. ¿Te va bien? ¿Estás bien? Dios te respalda.
Dios te sana, Dios te levanta, Dios te prospera, Dios te provee, Dios te sustenta, Dios te corona de favores y misericordias, Dios te rejuvenece. Esta palabra la ha enviado Dios para vuestra vida. Sea Dios contigo. Ponte sobre tus pies. Padre del cielo, gracias te damos en esta hermosa noche, porque tenemos clara convicción que cuando cuidamos este sendero de la integridad, seguro estamos en ti. Nuestra vida se prolonga, nuestra salud se fortalece. Tú envías la pronta ayuda, envías, mi Dios, los recursos, cuidas la salud de tus hijos, los coronas de favores, sacias de bien su boca. Oh, bendito tu nombre. ¿Quieres levantar tu voz y decirle gracias por tu palabra, Señor? Vamos, abre tu boca, dile gracias, porque se me esperan días agradables. Vamos, diga, delante de mí están los días agradables. Profetízalo, delante de mí están los días admirables. Yo vivo días maravillosos, días de fortaleza, días de bendición, corona de favores. Si usted lo cree, celébrelo. Dele gloria a nuestro Dios. Oh, amado Padre, gracias.